Bienvenidos a la clase número 13, curso de redes de datos y sus protocolos. Hoy vamos a continuar viendo el estándar IEEE 802.11. Sobre todo nos vamos a dedicar a ver hoy los campos del encabezado de la trama y distintos tipos de tramas. Habíamos presentado la clase anterior las tramas con sus 34 bytes de header, compuestos por un campo de control de 2 bytes, uno de duración también de 2 bytes, 4 campos de direcciones, cada uno de 6 bytes, 2 bytes para el control de secuencia y 4 bytes para el código cíclico final, más un campo intermedio de datos. Vamos a empezar a ver un poquito más profundamente el campo de control, recordando que hay además un encabezado en capa física que es dependiente del estándar y sirve, como en IEEE 802.3, para ofrecer sincronismo, pero además informa velocidades y tipos de modulación. Así que esto también significa un overhead con respecto a los datos. Dijimos que íbamos a hablar del campo de control. Se trata de 2 bytes en el inicio de la trama. Los primeros 2 bits definen el protocolo utilizado. Existe en realidad una única versión de este protocolo y entonces esos 2 bits van en bajo, en 0. Los bits 2 y 3 definen el tipo de trama. Vamos a ver que vamos a tener tramas de administración, de control y de datos. Y los bits a continuación, los 4 bits a continuación, definen el subtipo dentro de cada tipo. Los bits 8 y 9, uno significa hacia el sistema de distribución y el otro desde el sistema de distribución, son los bits que indican la dirección de la trama en el aire. Es decir, si alguno de los 2 bits está en alto, quiere decir que estamos operando en modo infraestructura. Por ejemplo, si está en alto to DS, quiere decir que la trama va de una móvil al punto de acceso. Y si está en alto from DS, quiere decir que la trama viene desde el punto de acceso hacia el móvil. Cuando ambos bits están en bajo, en 0, esto se usa en el modo ad hoc y también en tramas de administración y control. Y cuando ambos bits están en alto, significa que se está trabajando en modo puente inalámbrico. A continuación, el bit 10 indica que hay más fragmentos en lo que respecta a una transmisión fragmentada. El bit 11 se utiliza se levanta cuando se trata de una retransmisión, porque se avisa al receptor que se está enviando una trama por retransmisión para ayudarlo al receptor a detectar tramas duplicadas. A continuación, el bit 12 es un indicador de modo de ahorro de potencia o power save, luego de completar una operación atómica. Es decir, este es el modo que tiene la móvil de avisarle a un punto de acceso que va a entrar en modo ahorro de potencia. Esto significa que cierra el circuito receptor para ahorrar potencia. A continuación, el bit 13 indica que el bit se llama MD porque significa more data o más datos, y es un bit que levanta el punto de acceso para avisar a la estación móvil que tiene almacenadas más tramas para entregarle. Y esto sucede luego de que una móvil haya entrado en modo ahorro de potencia, porque en ese caso el punto de acceso almacena en un buffer las tramas que lleguen para esa móvil que está en modo ahorro de potencia. Después, a través de una trama especial, que es el beacon, le avisa de algún modo a las móviles para las cuales tiene almacenadas tramas. Estas se identifican en esa trama especial que se llama beacon y entonces tienen que solicitarle tramas al punto de acceso. Si este tiene más de una trama para entregar a la móvil, lo avisará levantando esta bandera More Data. El bit 14 indica el uso de algoritmo de cifrado para la parte de datos y el bit 15 es un bit que indica orden estricto. Ajustado a 1 indica que la información debe entregarse en orden estricto
en caso de fragmentación. Vamos a ver un poco los tipos y subtipos dentro de cada tipo de los 3 tipos definidos. Recuerden que se definen tramas de administración. En este caso voy a solo hablar de las tramas que se usan en el modo DCF, es decir, en el modo de contienda, no en el modo PCF, que se acuerdan que dependía de la P como elemento central para ordenar el modo de acceso. En este curso solo vamos a hablar del modo DCF. Así, en las tramas de tipo administración vamos a tener varios subtipos. 3 que se necesitan para la cuestión de asociación, mejor dicho 4. Requerimiento de asociación y respuesta, cuando una trama quiere acceder a una WLAN. Requerimiento de reasociación y su respuesta, cuando se mueve entre puntos de acceso para asociarse a un nuevo punto de acceso. Requerimiento de sondeo y respuesta, que se trata del caso en que una estación móvil está buscando una red WLAN para asociarse a ella. La trama de beacon es una de las tramas más importantes de administración. Su transmisión es periódica, el destino es broadcast y lo que indica es la presencia de una LAN inalámbrica y sus características. Además, colabora con el modo de ahorro de potencia. ATIM es una trama que se marca de manera especial y se usa en redes ad hoc o independientes o servicio básico independiente, donde la funcionalidad de generación de la trama de beacon está distribuida y también colabora con el modo de ahorro de potencia. También existen tramas de desasociación para salir de una LAN inalámbrica y de autenticación para autenticarse ante la misma, o de autenticación que finaliza la autenticación ante una LAN inalámbrica. A continuación tenemos tramas de tipo control, que son básicamente 4. Request to send, clear to send, nosotros ya la habíamos visto en el entorno de evitar a los nodos ocultos, ACK asociadas a cada transmisión de una trama unicast, y una trama que se llama de Power Save Poll o requerimiento de ahorro de potencia, y que se utiliza para que luego que una móvil ha entrado en el modo ahorro de potencia, les decía que el punto de acceso debe almacenar las tramas que lleguen para la que está en modo ahorro de potencia, y luego que el móvil que despierta, es decir, comienza a recibir tramas, observa las tramas de beacon, donde hay un campo que se llama TIM, donde se avisa si el punto de acceso tiene tramas almacenadas para la móvil que se había ido a dormir, se dice muchas veces, o que había entrado en modo ahorro de potencia. Entonces, con esta trama Power Save Poll, la móvil puede solicitarle al punto de acceso las tramas que el punto de acceso tiene almacenadas para ella. Por último están las tramas de datos comunes para transporte de información, y también hay una trama especial de null data, se llama, que sirve para avisar al punto de acceso cuando el dispositivo móvil va a entrar en modo ahorro de potencia, pero no tiene datos para transmitir. Entonces puede enviar una trama de null data con el bit de Power Save, este que está acá, en alto, sin datos, para avisar que va a entrar en modo de ahorro de potencia. Luego del campo de control viene el campo de duración, que depende de los bits más 14 y 15 en realidad, de cuál es el significado del campo de duración. Si tiene el bit 15 en 0, bueno, directamente se trata de que ahí se va a colocar la variable que hay en el vector de asignación de red, que se acuerdan que era el número de microsegundos que se espera ocupar el medio durante la transmisión actual. Las estaciones que escuchan el medio y ven estas tramas buscan en el campo de duración y así actualizan sus propios NAP con los valores que estén escritos allí. Y de este modo se puede configurar un tiempo que deben permanecer bloqueadas mientras ésta está transmitiendo. En las tramas de CFP, o sea, en las tramas
de los periodos libres de contienda, el bit 15 va en alto y el bit 14 va en cero. Entonces el NAV que se escribe ahí, o el valor que se escribe, es 32.768. Así, la estación que no ha recibido un beacon anunciando que la red va a entrar en este modo centralizado, actualiza su propio vector de asignación de red con un valor suficientemente alto como para evitar intentar acceder en modo sin contienda. Por otra parte, en las tramas especiales de Power Save Poll, el bit 15 va en alto igual que el bit 14. Dijimos que las tramas las tramas de Power Save Poll se generan luego de un periodo de ahorro de potencia para obtener las tramas que el punto de acceso pueda estar almacenando para la móvil en el periodo de ahorro de potencia. Entonces, en este campo que se utilizan las tramas de Power Save Poll, se escribe el identificador de asociación que le identifica al propio dispositivo móvil frente al punto de acceso. Es un número que va entre 1 y 2007 y que la móvil recibe por parte del punto de acceso en el proceso de asociación. Y así se puede identificar ante él. El resto de los números de 2008 a 16.383 no se usan, están reservados. Las tramas, esto es importante, con destino broadcast y multiclass, y las tramas de administración de tipo broadcast, por ejemplo, allí hay algunas, no se pueden fragmentar, no requieren reconocimiento, porque son de broadcast, no se pueden retransmitir y siempre el campo de duración para esas tramas va en 0. Bueno, los campos de direcciones son muy interesantes. Son 4 campos, ya dijimos, 3 contiguos y 1 separado, porque la mayoría de las veces se utilizan 3 campos de direcciones. En general se puede decir que la primera dirección que aparece en la trama es la dirección del receptor, en el medio inalámbrico. La segunda dirección es la del transmisor y la tercera dirección es una especie de filtro que muchas veces puede llevar el identificador del servicio básico, es decir, es como una forma de identificar el servicio básico que depende de un punto de acceso. El formato es tipo Ethernet de 48 bits, las direcciones se escriben de igual manera. También cuando el primer bit del byte más significativo es 0, se trata de tramas unicast, si es 1 de tramas multicast y si todos son 1 de tramas broadcast. Pero el protocolo diferencia entre destino y fuente y transmisor y receptor. Destino significa la MAC, o la dirección MAC, que se corresponde a la estación que destinará la información que viene dentro de la trama a las capas superiores para su procesamiento final. Dirección fuente es el que origina la información y entonces debe ser una dirección unicast. Y a su vez, dirección del receptor es el identificador o la dirección MAC de la estación inalámbrica que va a procesar la trama, que la va a recibir. Por ejemplo, en el caso de transmitirse tramas al punto de acceso, la dirección de receptor es la que identifica la placa del punto de acceso, a la placa inalámbrica, mientras que la dirección destino puede identificar a un nodo final que puede estar, por ejemplo, detrás del punto de acceso en la red cableada a quien se le envía la información. Y la dirección de transmisión es la de aquel dispositivo que baja la trama a la LAN inalámbrica. Hay un identificador de servicio básico, como les decía, para evitar confundir, digamos, si hay varias redes inalámbricas en la misma LAN. Entonces, las estaciones se asocian al servicio básico y entonces reconocen ese identificador, que no se trata de otra cosa que la dirección MAC inalámbrica del punto de acceso. Piensen ustedes que el punto de acceso digamos, trabaja como un puente entre la LAN inalámbrica y la LAN cableada, por lo tanto van a tener 2 MAC, una del lado inalámbrico, otra del lado cableado, y la del lado inalámbrico se conoce como identificador del servicio básico. En las redes ad hoc
este número se genera aleatoriamente porque no hay un punto de acceso. A ver con un poco más de profundidad cómo es esto problema de las direcciones, para que se entienda mejor. Primero tenemos el caso, nos vamos a ayudar con los bits de toDS y fromDS para interpretar correctamente el significado de las direcciones. Recordemos que cuando los dos bits están en bajo, por ejemplo, es el caso de una red ad hoc. Entonces, la dirección 1, que es la del receptor, es el destino, la dirección 2, que es la del transmisor, es la fuente, y el filtro, que sería la dirección 3, es el identificador de servicio básico, que recuerden que redes ad hoc es un número que se genera aleatoriamente, porque no hay punto de acceso. Y la dirección 4 no se usa. Si se trata del caso de la segunda línea de esta tabla, quiere decir que la trama va hacia el sistema de distribución, es decir, en esta dirección. Es decir, que se genera en una estación móvil, tiene que pasar por el punto de acceso si el destino final, por ejemplo, puede ser un servidor en la red cableada. Entonces, en el medio inalámbrico, la dirección 1, que es la del receptor, es la del identificador de servicio básico, o sea, la placa inalámbrica del punto de acceso. La dirección 2, que es la del transmisor, en este caso es la de la móvil, que a su vez es fuente y transmisor. Dirección fuente y a su vez es transmisor. Y la dirección 3, que sería el filtro, sería la dirección destino, que sería la del servidor. Y la 4 no se usa. En el caso contrario, por ejemplo, la respuesta del servidor a la estación móvil, el receptor de la trama termina siendo la estación móvil, que a su vez es el destino. Eso es lo que iría en la dirección 1. El transmisor, en el medio inalámbrico es esto, es el identificador de servicio básico. Y en este caso, el filtro, la tercera dirección, es la fuente, que sería la MAC del servidor. Y la dirección 4 no se usa. Nos resta ver el caso de un puente inalámbrico, cuando los dos bits toDS y fromDS están en alto. En este caso es un caso especial, donde tenemos dos redes cableadas comunicadas a través de dos puntos de acceso configurados entre sí como una red inalámbrica. Entonces, por ejemplo, si vemos el caso de un requerimiento de cliente a servidor, la dirección fuente será la del cliente, que ahí se usa como dirección 4. En el medio inalámbrico, el receptor es este punto de acceso, que sería la dirección 1. El transmisor es este otro, que sería la dirección 2. Y a su vez, el filtro dirección 3 es la de destino, que en este caso sería el servidor. El campo de control de secuencias se usa para la parte de fragmentación y también para detección y descarte de tramas duplicadas. Se trata de 16 bits, 12 se utilizan para el número de secuencia y 4 para el número de fragmento, en el caso de transmisión fragmentada. Lo que pasa es que cada trama recibe un número de secuencia que arranca en 0 y se incrementa en 1 con cada trama posterior. Esto va a permitir descartar duplicados. Y en el caso de que se realice fragmentación, el número de secuencia permanece el mismo para todos los fragmentos y el número de fragmentos va cambiando según la cantidad de fragmentos. Que se inicia el número de fragmentos en 0 y se puede incrementar hasta 2 al cubo menos, 2 a la cuarta menos 1, o sea 15. Hasta a lo sumo la transmisión puede tener 15 fragmentos. Después los últimos campos de la trama son el cuerpo, la parte de datos de la trama. Acuérdense que también existen tramas que pueden no llevar datos, que son las que se transmiten cuando se desea ingresar en modo de ahorro de potencia y no se tienen datos para transmitir. Y el campo de control de errores o frame check sequence está basado igual que en Ethernet en un código de redundancia cíclica que protege a todos los encabezados y el campo de datos. Utiliza el mismo método de 802.3, pero como los headers de 802.3 y 802.11 son diferentes,
Si se pasa una trama de medio inalámbrico al medio cableado o al revés, va a ser el punto de acceso el que va a tener que recalcular este campo, simplemente porque las tramas son diferentes. En 802.3, cuando el receptor recalcula el código cíclico y no coincide, lo que se hace es aceptar la trama, perdón, y si coincide se acepta la trama y se pasa a capa superior. Si no coincide, o sea, si da mal el código de redundancia cíclica, se descarta la trama. En caso 802.11, si la recepción es correcta, el receptor debe transmitir una trama de ACK. Pero en caso contrario se descarta la trama, igual que en 802.3. Es decir, que no hay envío de una trama no ACK, sino que el transmisor admite que va a haber una retransmisión cuando se vence el timeout asociado a la transmisión de la trama porque no recibe el ACK. Acá vemos un ejemplo de un encabezado tomado con un sniffer. En azul se han presentado los campos el campo de control, los bits del campo de control. Bueno, el sniffer por su parte indica, aparte, después desarrolla todo el campo de control, pero primero indica que se trata de una trama de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, el primer bit es el de versión, el segundo el de tipo, ahí se puede dar cuenta que es una trama de datos, subtipo 0, es decir, que es trama de datos pura, y los flags, fíjense ustedes que están todos levantados menos 1, que es el que dice tu DS, es decir, que es una trama que está transmitiendo un dispositivo móvil al punto de acceso. Nos presenta el campo duración, este valor se leerá en 44 microsegundos, y después viene la dirección del receptor, que fíjense ustedes, dice acá D-Link FD. Acuérdense que los primeros 24 bits de una dirección MAC apuntaban a la organización que era el fabricante de las placas. Por eso acá dice D-Link, y evidentemente es bueno, después lo desarrolla, pero evidentemente se trata del punto de acceso. La dirección fuente es la del que transmite, que es la móvil, en este caso con esta dirección MAC, y la dirección destino, cuando se trata de tramas que van hacia el punto de acceso, es un filtro que es directamente el identificador de servicio básico de esa red, y se trata entonces de la placa inalámbrica del punto de acceso. En este caso la trama tiene un número de secuencia 363 y no tiene número de fragmento porque no está fragmentada. Vamos a empezar a ver las tramas de control. Acuérdense que en esos casos los dos bits to y from van en 0, 0. Estas tramas no se pueden fragmentar y no se colocan en cola para posible transmisión, así que entonces las banderas de more fragment y la de retransmisión también van en 0. Fíjense ustedes que hasta ahora en las tramas de control tenemos el campo control, el subtipo que corresponda, y después van a ver que todos los bits, por lo que estaba explicando, van en 0. No es no va a necesitar ahorro de potencia, ni va a tener más datos para transmitir, porque esto solo se usa en tramas de administración y datos, no van cifradas, así que todos los todos los bits del campo de control van en 0, excepto lo que identifique esa trama de control. Y entonces así vamos a ver cómo se componen las 4 tramas de control que mencionamos: Request to Send, Clear to Send, ACK y Power Save Port. La trama de Request to Send tiene el campo de control, a continuación un campo de duración en microsegundos y dos direcciones: la dirección del que va a recibir la trama y la dirección del transmisor, y después el código cíclico. O sea que fíjense ustedes que tiene solo dos direcciones, y recuerden que el request to send lo inician los móviles, así que esta será la dirección del punto de acceso inalámbrica o el identificador de servicio básico, y esta va a ser la dirección de la móvil. Recuerden que el que contesta es el punto de acceso con un clear to send, que va a llevar un campo de control, un campo de duración en microsegundos, el famoso nav que vimos la clase pasada, y en el campo de direcciones solo va a tener una dirección, que es la del receptor, y es la que en realidad transmitió la trama de request to send. Y a continuación sí el código cíclico.
En cuanto a las tramas de ACK, van a tener un campo de control con las mismas características que dijimos antes, un campo de duración en microsegundos, si es el último ACK ese campo va en 0, y un solo campo de dirección, que es el de la dirección del receptor, o sea, del que está, de aquel cuya trama envió y que se está reconociendo. Y a continuación va a venir el código cíclico. Fíjense ustedes que entre request to send y clear to send, como este tiene una sola dirección, es 6 bytes más corto el clear to send. Y lo mismo pasa con el ACK. En el caso de las tramas de Power Save Poll van a tener un campo de control, pero en el campo de asociación no va a ser una duración de tiempo, sino el identificador de asociación, que es el asignado por el punto de acceso cuando el dispositivo se asocia a la red inalámbrica. Y después va a tener dos direcciones, la dirección 1, que es la del que recibe, o sea, el punto de acceso, o sea, el identificador de servicio básico, y la dirección 2, que es la del transmite, o sea, el dispositivo móvil. Y a continuación un código cíclico. Todo lo que reciben, los que ven esta trama de Power Save Poll, automáticamente ajustan el nav a un valor mínimo que es el de un tiempo corto más la duración de una ACK. Y esto es porque podría ser que en ese momento el punto de acceso estuviera ocupado y no pudiese bajarle las tramas al dispositivo móvil o que el dispositivo móvil le está reclamando. Así que a lo sumo puede contestar con una ACK. Por eso, a ver, las tramas de PowerSave automáticamente todos actualizan el nav a este valor. Acá vemos una trama de request to send. Ven que todos los bits, excepto el campo tipo y subtipo, del campo de control están en bajo. Y las dos direcciones, es decir, cómo está compuesta la trama. Acá el clear to send, con una sola dirección. En la trama de ACK, también con una sola dirección. Y la trama de Power Save Poll, con dos direcciones y en vez del campo duración, el campo identificador de asociación de quien está generando esta trama. Acá vemos un ejemplo de tramas de control, donde hemos puesto el campo de control en celeste resaltando las principales cuestiones. Por ejemplo, en este caso, como el tipo es trama de control y el subtipo es 13, el sniffer ya nos avisa que es una trama de ACK. Y entonces deberían estar todos los campos, el restante, que no son ni de tipo ni de subtipo, en 0. Y la versión en 0. Entonces la duración en este caso es 0 porque la trama, porque se nota que no hay nada más después de ACK, no hay ninguna transmisión fragmentada. Y bueno, aparece la dirección del receptor, que en este caso, si bien hemos contrastado contra el ejemplo anterior, es una móvil. Me interesa también saber cómo es la cuestión del ahorro de potencia. Y en el caso de ahorro de potencia habíamos dicho que las tramas, una vez que veían que el punto de acceso les avisaba que tenía almacenadas tramas para ellas, debían recurrir al punto de acceso a través de la trama de Power Save Poll para solicitarles los datos almacenados. Entonces, hay dos formas de que esta situación suceda. Esta es la primera forma donde la respuesta es inmediata, es decir, que se genera una operación atómica y esto es debido a que el punto de acceso puede contestar la solicitud. Entonces, se baja la trama de Power Save Poll por parte de la estación e inmediatamente empieza la operación atómica, manejada por un tiempo corto. El punto de acceso baja los datos y, manejado por otro tiempo corto, le contesta a la estación con ACK. Entonces, implícitamente, todos los que leen la trama de Power Save Poll generan un nav que va a ser el tiempo corto más la duración de la ACK. ¿Por qué?
porque podría ser que la respuesta no fuera inmediata. Es el caso de respuesta diferida. Supongamos que el punto de acceso no puede responder en ese momento a la trama de Power Save Port, y como esta trama es unicast, está obligado a contestar con una CK a través de una operación atómica. De ahí que el NAV de las demás estaciones se tome como ese tiempo corto más una CK. Es lo mínimo que pueden tomar. Y luego lo que va a pasar para que el punto de acceso pueda enviarle los datos a la estación es que tiene el punto de acceso que contender por el medio. Así que probablemente acá haya alguna ventana de contienda. Cuando logre acceder al medio se va a dar de nuevo la operación atómica. Por eso el NAV de la trama de datos va a incluir un tiempo corto y la duración de la CK. Si hubiera más tramas en el punto de acceso para esta estación, levantaría el punto de acceso el bit de más datos. Bueno, vamos a ver un poco las tramas de administración, que son unas cuantas. Particularmente en esta clase vamos a ver un poquito más en profundidad la trama de Beacon, que es la trama periódica, que es el corazón de la WLAN. La particularidad que tienen las tramas de administración es que en la parte de datos llevan lo que se denomina elementos de información. Estos elementos tienen que tener determinado orden establecido por el protocolo. Pueden no estar todos, es decir, se habla de que no son obligatorios, y además se codifican de determinada manera. Hay algunos que son de longitud fija y otros que son de longitud variable. Y los de longitud variable se codifican en una forma que se llama TLB. Bien, ¿por qué se necesitan tantas tramas de administración? Bueno, porque las móviles, si buscan conectividad, deben encontrar una red que sea compatible. Es decir, o pueden buscar por un identificador de servicio básico, que ese sería la máquina alámbrica del punto de acceso en el caso de una infraestructura. Pueden que el número ese sea aleatorio porque están en una red ad hoc, o pueden buscar de manera de broadcast en caso de que quieran encontrar cualquier red vecina. A su vez, la red debe autenticar al móvil, y por otro lado, una vez que termina la fase de autenticación, las móviles deben asociarse al punto de acceso para poder comunicarse. Entonces, en las direcciones se incluye el identificador de servicio básico para un filtrado apropiado. Y la única excepción es en el caso de tramas Vico, que anuncian la existencia de la red 802.11, pero son tramas de broadcast. El campo de duración se ajusta de la misma manera que las demás tramas, pero también puede ir en cero en el caso de tramas de broadcast o de multicast. Y en el cuerpo de la trama, les decía, existen campos o elementos de longitud fija o de longitud variable, que se conocen como elementos de información. El etiquetado TLB quiere decir que los de información de longitud variable se van a codificar con un tag o etiqueta, longitud y valor. Vamos a ver un poco una trama de Beacon, esnifeada, digamos. Ya les digo, al inspeccionar el campo tipo y subtipo, el Beacon el sniffer nos informa que es una trama de Beacon. Entonces sus flags, fíjense, importante esto, toDS y fromDS están en 0 y todos los demás también. Y la duración es 0. El destino, la dirección destino es el broadcast, la fuente es el punto de acceso, por eso coincide el identificador de servicio básico con la dirección fuente. No están fragmentadas y llevan un número de secuencia. Entonces, ¿para qué sirven estas tramas de Beacon? Dijimos que eran periódicas y van a la dirección destino broadcast, porque anuncian la existencia de una WLAN, la identifican
y presentan los parámetros relevantes de esa red. Entonces son muy importantes para las tareas de mantenimiento. Recuerden que además ayudan en la cuestión de ahorro de potencia. En redes ad hoc, esta funcionalidad de generación y transmisión de tramas de beacon está distribuida entre los propios dispositivos móviles. En redes infraestructuras es el punto de acceso el que maneja todo esto. Acá vemos un ejemplo de, una cuestión bastante común de lo que se carga en lo que es el cuerpo de la trama, estos elementos de información. Generalmente estos tres aparecen, son obligatorios, son fijos, sello de tiempo, intervalo de beacon e información de capacidades. A partir de acá empiezan los elementos variables, por ejemplo, esto sería el nombre de la red, un conjunto de parámetros, por ejemplo, de frequency hopping o de direct sequence, por ejemplo, en el original 802.11, podía ser de estas dos maneras, por lo tanto estos son excluyentes, o aparece uno o aparece el otro. Si hubiera un acceso centralizado, aparecerían un conjunto de parámetros para la función de coordinación centralizada. Si fuera una red ad hoc, aparecerían conjuntos de parámetros para esa red. Y uno de los campos más importantes es el TIM, o el mapa de bits, que indica cuáles de las estaciones que han entrado en modo ahorro de potencia pueden tener tramas almacenadas en el propio punto de acceso. También puede haber otros elementos como información del país, concurso de potencia, cambio de canal, silencio. Todos estos elementos, por ejemplo, son más modernos, desde acá, desde la información de país, son más modernos, y puede haber velocidades extendidas. Esto es cuando empezaron a aparecer protocolos de capa física más modernos que llegaban a mayores velocidades, o cuando se empezó a tener más interés en la cuestión de la seguridad, otros elementos referidos a ese tema. Bueno, como les decía, los primeros 12 bytes son fijos. Tenemos los primeros 8 bytes, se denominan de sello de tiempo. Y esto es muy importante porque el propio beacon entonces lleva información que permite a las estaciones sincronizarse a través de una función de sincronización en el tiempo, y entonces esto les permite desaparecer, por decirlo de alguna manera, de la red, es decir, irse a dormir o entrar en modo ahorro de potencia y despertarse y todavía poder sincronizarse. El máster de este servicio, digamos, o del servicio básico, periódicamente lo que transmite en ese campo es el número de microsegundos que el que lo genera ha permanecido activo. Ante tantos bits tardaría 580.000 años en resetearse, en empezar de vuelta. Este sello de tiempo también se da en las respuestas a los requests de probar la red, es decir, que el que está buscando, el dispositivo que está buscando una red, y por supuesto que está en el beacon. Después, un campo que es propio del beacon es el intervalo de beacon de 2 bytes. Los beacons son tramas periódicas, ya habíamos dicho, y llevan información sobre los parámetros del servicio básico y de las tramas que se almacenan en el buffer, en el AP. Por eso las estaciones que tienen que recibir esas tramas deben conocer cada cuántos o cuán periódicamente se baja el beacon al medio inalámbrico. Y este campo lo único que tiene es que se expresa de una forma especial en unidades de 1024 microsegundos, y es muy común encontrar el valor 100, que significa 100 milisegundos. A continuación siempre viene un campo de información de capacidad, que son 2 bytes con 8 bits reservados, que se usa en las tramas beacon que se generan en el punto de acceso a la infraestructura o en cualquier estación en las redes ad hoc. Lo que se trata de este campo en realidad es una serie de flags que anuncian características del servicio básico. Y también existen en otras tramas de administración, como la respuesta a los probes, o la asociación o la resociación en cuanto a requerimientos y respuestas. Entonces, por ejemplo, existen bits que se va levantando. Por ejemplo, el ES es el primero,
significa si una AP lo coloca en 1, que se puede funcionar en modo extendido. Pero en redes ad hoc va obligatoriamente en 0. El flag IBSS es cuando la red es tipo ad hoc, así que va en alto en redes ad hoc. El campo que sigue sondeable, bueno, eso se refiere al modo centralizado. Privacy o el campo de privacidad implica que se usa algún algoritmo de encriptado de datos. Short Preamble es una bandera que se agregó para IEEE 802.11b que usaba un preámbulo corto a nivel de capa física para alcanzar mayores velocidades. PBSS también se agregó por 802.11b que permite una modulación convolucional en el modo de Spread Spectrum de secuencia directa. La agilidad del canal es una opción que para evitar, en realidad se usa para evitar conflictos con redes cercanas, también se agrega en 802.11b y permite cambiar dinámicamente de canal si hay conflictos con redes cercanas. Y se anuncia para evitar interferencias, por ejemplo, con un modo frequency hopping. Tiempo corto de ranura se agregó por 802.11g. Ven que son todas características físicas. DSS o FDM se refiere a 802.11g que impone FDM como una forma de modulación y protocolos posteriores, por ejemplo 802.11n, permiten transmisión por bloque y contestar con una CK por bloque. Así que se levanta esa bandera para anunciar esa capacidad. Nos interesa ver los campos de longitud variable, dos que seguramente van a estar: el identificador del servicio, del nombre de la red, que es el que asigna el administrador y que se extiende sobre todos los servicios básicos que componen el servicio extendido. Puede ser que no exista en el caso de tramas de Probe Request cuando la móvil está buscando cualquier red, no le interesa un nombre en especial. Existen las tramas beacon y también existen los requerimientos de asociación y reasociación. En el requerimiento probe puede existir y en la respuesta sí existe. Las velocidades soportadas es otro elemento donde se codifican las velocidades soportadas por el que está emitiendo la trama de beacon. Algunas velocidades son obligatorias y esa se levanta una bandera en alto distinguiendo que la velocidad es obligatoria, y otras pueden ser opcionales. La forma de codificar las velocidades en la serie de elementos de velocidades es muy particular. Por ejemplo, con el número 2 se indica que la capacidad es de 1 megabit por segundo, 4, 2 megabits, 11, 5,5, 22 significa 11 megabits por segundo. Es decir, se pueden transmitir varias, pero la máxima siempre es 63,5 megabits, por lo cual posteriormente tuvo que aparecer un elemento que se llama de velocidades soportadas extendido, porque empezaron a aparecer protocolos en capa física de mucho más velocidad. Este elemento va en la trama de beacon y también puede ir en el requerimiento tipo probe y en los requerimientos y respuestas de asociación y reasociación. Otro campo muy interesante de los de longitud variable son los que presentan la forma que tiene de trabajar la red. Por ejemplo, en el principio 802.11 funcionaba solo en modo frequency hopping o direct sequence. Si funcionaba en modo frequency hopping, debía presentar un elemento de longitud variable que indicara cuánto tiempo iba a permanecer en cada canal, porque va saltando en frecuencia, el conjunto de patrones que iba a usar, porque podía usar diferentes patrones de salto. El tercer valor indicaba el patrón en particular y el cuarto el índice dentro de ese patrón para quien escuchara pudiera entonces asociarse a la red correctamente. El conjunto de parámetros de ese es muy común porque indica el número del canal actual. Y después, por último, está el mapa de identificador de tráfico, que es un elemento muy interesante porque sirve para que los dispositivos móviles que han entrado en modo ahorro de potencia se identifiquen dentro de lo que se llama un mapa de bits virtual
para ver si su identificador de asociación está codificado allí porque el punto de acceso tiene tramas para entregarles. El elemento en conjunto tiene varios campos. DTeam significa la disposición, por decirlo de alguna manera, de un punto de acceso para bajar tramas de broadcast y de múlticas para aquellos dispositivos que han entrado en modo ahorro de potencia. Porque el punto de acceso no solo almacena las tramas que llegan para los dispositivos que están en modo ahorro de potencia, sino también tramas de broadcast y múlticas, y maneja la transmisión de estas tramas a través de estos dos campos. En estos dos campos anuncia el periodo que tiene esa funcionalidad de DTeam, de bajar las tramas de broadcast y múlticas, en tantos intervalos de beacon. Por ejemplo, supongamos 3, quiere decir que cada 3 intervalos de beacon se van a bajar las tramas de broadcast y múlticas. Y a su vez tiene un contador de DTeam, este que está acá, que lo que va haciendo va decrementando a medida que pasan los periodos de beacon de lo que se llama el periodo de DTeam, y entonces va decrementando. Por ejemplo, 3, 2, 1, y cuando llega a 0 indica, es como decir, esta trama es DTeam, en el sentido de que a continuación bajará las tramas de broadcast y de múlticas. A continuación viene un control, un campo de control de mapa de bits, que es de 1 byte. El bit 0 se utiliza para indicar el identificador de asociación 0, que es el que se asocia a la transmisión de tramas multicast o broadcast, y los restantes 7 bits son un offset que ayudan a comprimir el mapa de bits virtual. Recuerden ustedes que podía haber asociadas entre 1 y 2007 dispositivos con su número propio de asociación. Entonces, como eso no sucede nunca, se busca una forma de comprimir esta parte utilizando el control y entonces expresando el mapa de bits de manera comprimida, y junto con el campo de longitud, esto permite a las móviles identificar los bits que están en alto y que corresponden a su identificador de asociación para saber que el punto de acceso tiene almacenadas tramas para ellas. También hay campos más modernos, por ejemplo, el de identificador de país surge porque en un principio el protocolo era usado por países más industrializados. A medida que fueron usando los otros países, se ideó este campo, digamos, este elemento, para, bueno, establecer como un lenguaje común. Entonces, este elemento tiene un identificador, bueno, la longitud porque es de tipo TLB, el identificador de país, que en realidad tiene 3 bytes, 2 bytes asignados por la ISO y un byte que indica la regulación dentro del propio país. Y después elementos de 3 bytes que indican el número del primer canal, el número del último canal y la potencia máxima de transmisión. Acá vemos una trama real de beacon. Si observamos, bueno, está dispuesto de esta manera, esto sería una continuación del otro. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer elemento fijo, que es el sello de tiempo, acá está expresado en hexa, el intervalo de beacon expresado en segundos, y a continuación la información de capacidades. Y si ustedes se fijan, se trata de un servicio extendido, es decir, que estamos usando una AP, que está, mejor dicho, cifrado, que usa un preámbulo corto de 802.11b, puede usarlo, y un tiempo de ranura corta, que eso también se asocia con mayor velocidad. Después el resto de las capacidades no las posee. A continuación vienen los parámetros de longitud variable. Primero el nombre de la red. Fíjense que el sniffer interpreta el campo, pero el campo es número de etiqueta, longitud y valor. En este caso el valor es el nombre red leak. Las velocidades soportadas son, en este caso, 10 megabits, 1 megabit, 2 megabits, 5,5 y 11 megabits, hasta 22 megabits. Después tiene el conjunto de parámetros de Direct Sequence, que dice simplemente el canal actual es el número 6. El mapa indicador de tráfico, si ustedes se fijan, el periodo de DTeam es cada 3 beacons, se produce el DTeam,
y en este momento la cuenta está en 0. Quiere decir que ahora va a bajar el tráfico multicast o broadcast. Por eso aparece el número 0 en el control de mapa de bits. Después acá hay un elemento de información de país, que en este caso, por ejemplo, indica el país es Estados Unidos, canal de inicio 1, canal de fin 11 y 30 dB máxima potencia de transmisión, 30 dBm. Y hay un elemento de velocidades soportadas extendido. Y en el caso particular de este punto de acceso puede llegar hasta 54 megabits por segundo. Lo cual es lógico porque está teniendo capacidades que se identifican con 802.11g. Y por último, por ejemplo, hay un elemento que es específico del vendedor que, bueno, anuncia su marca. Así que son muchas las tramas de administración y hemos visto solamente hasta ahora la trama de Bitcoin. En la clase que viene vamos a seguir viendo el tema de redes Wi-Fi, pero la parte de administración de las redes inalámbricas LAN. Entonces ahí vamos a ver con más detalle las tramas de administración que nos están faltando. Muchísimas gracias por su atención.